Will to Power es el nuevo disco de Arch Enemy y hoy lo vemos aquí en Master of the Universe. Bienvenido. El 8 de septiembre salía a la venta el nuevo trabajo de estudio de los suecos Arch Enemy titulado Will to Power. Es el 11º álbum de la banda comandada por Michael Amott y el segundo donde en la voz está la cantante canadiense Alissa White. En 2014 sacaron un disco titulado War Eternal, que era el primer álbum en el que iba a cantar Alissa. Era el primer álbum en el que no iba a cantar Angela Grosso. Y era un álbum que venía precedido de una cierta, no polémica, pero sí una cierta incertidumbre, pues había ocurrido todo como un poquitito rápido de entrada. Un día hubo una noticia de que Angela dejaba la banda, al día siguiente la incorporación de Alissa y al día siguiente ya salía el primer videoclip con Alissa, el primer videoclip de adelanto de ese War Eternal. Y todo fue tan seguido que casi no dio tiempo a digerir muy bien todas las noticias. Lo que sí es verdad que creo que en líneas generales y a la mayoría de la gente, a la mayoría del público de Arch Enemy, el cambio de vocalista al menos no ha significado algo traumático, como se esperaba. Mucha gente decía que la salida de Angela iba a ser prácticamente el final de la banda y lógicamente no es así porque, por ejemplo, cuando Johan Liva dejó la banda, pues tampoco ocurrió nada y el cambio creo que fue todavía mucho más radical de una voz o de un frontman a una frontwoman, de un chico o una chica, aunque las voces sí que la verdad que al ser una voz gutural la de Angela, pues tampoco el cambio era así, pero el de la imagen sobre todo, el de vamos a poner una chica al frente de la banda, la verdad que fue mucho mayor, a mi parecer, que el cambiar de una chica a otra. En estos 2 o 3 años, Alissa se ha hecho un poco la imagen de la banda. Prácticamente todas las revistas que han salido en estos meses en todo el mundo, las revistas especializadas en metal, Alissa ha estado de portada. Cada vez que hay un anuncio del disco, Alissa es la portada. Sí que es verdad que es una chica pues bastante atractiva y creo que la banda está explotando esa imagen. Por un lado está bien, por otro lado quizás está mal. Está bien el explotar esa imagen, el darte a conocer a la mayor cantidad de público posible, pero por otro lado puede que caigan en ese peligro de que al final Arch Enemy se convierta en una imagen y no en un producto musical como debe ser. Entrando ya de lleno en el disco, Will to Power es un trabajo de 12 cortes, son 10 temas más 2 instrumentales, la que inicia el disco y una que está un poquitito más adelante de la mitad de este trabajo. Dura pues unos 50 minutos, es decir, más o menos la misma duración que vendría a tener el disco anterior, el War Eternal, y continúa un poco por esa senda del War Eternal, incluso del Chaos Legion, que fue el último disco que grabó Angela, y más o menos sigue por ese camino, que es un camino que Michael Amott, como principal compositor, pues está demostrando que sabe dominar perfectamente. Aunque las comparaciones son odiosas, no nos queda otro remedio que comparar siempre este disco con otros. Y lógicamente War Eternal es el disco
con el que se debe comparar, porque es el primero que hizo Alisa y es un poco el de la misma formación, aunque es verdad que en el disco anterior no estuvo en la participación de la grabación ni nada de eso Jeff Loomis, porque aún estaba Nick Cordell en la guitarra, pero más o menos viene a ser casi la misma banda, con Daniel en la batería y con D'Angelo en el bajo. Es un disco que quizás, a diferencia del War Eternal, que yo creo que era bastante redondo, este está un poco más descompensado. Tiene un principio arrollador, los primeros temas del disco, lo que vendría a ser algo así como la cara A del disco, los 5 primeros temas son muy muy buenos, mientras que la segunda parte tiene una sensación, tiene varias sensaciones, una sensación de déjà vu, de esto ya lo escuché en algún otro momento, y sobre todo una sensación de piloto automático que le pone Michael Amott y que hace que el disco pues recorra ese trecho que le falta hasta llegar al final de una manera plácida, sin mucho riesgo y sin salir de esa zona de confort que muchas bandas no quieren. Con respecto a esto de la zona de confort, mucho se ha hablado ya, a pesar de que lleva poco tiempo en el mercado este disco, pero ya se ha hablado mucho de Will to Power y se ha criticado a veces negativamente a este trabajo de Arch Enemy por la sencilla razón de que en algunos momentos, en lo que vendría a ser esa cara A en los primeros temas, la banda ha hecho algo diferente, ha intentado hacer algún tipo de variación en su sonido, alguna evolución, y eso se le ha criticado mucho, porque la gente habla mucho de que eso no es Arch Enemy, que no es una banda como de death metal melódico o bla bla bla. Justo la misma gente que después te cuenta que aquella banda siempre hace lo mismo, pero en estos casos, cuando una banda intenta variar, hacen una crítica contraria, o sea, no llegan a aclararse. Yo creo que el cambio que hace, o esas pequeñas variaciones que ha hecho Arch Enemy dentro de este disco, a mí me parecen muy correctas, porque Arch Enemy se ha dado cuenta que con Alisa tiene una serie de cosas que con Angela no tenía, ni con Johan tampoco tenía, y las está aprovechando. Todo esto viene un poco a raíz de un tema titulado Reason to Believe, que es una balada, si no recuerdo mal, creo que es la primera balada que graba Arch Enemy, y es una balada que no es criticada por ser una balada, sino porque además lleva unas voces limpias de Alisa. Alisa es una cantante estupenda, ya demostró tanto en The Agonies, donde metía partes muy claras, con una voz muy bonita, y por no irnos tan lejos, hace un año o 2 años que salía el último disco de Camelot, Heaven, y en ese disco tiene algún tema, canta varios temas o participa en varios temas, y tiene una voz limpia, por ejemplo en Liar Liar, en ese tema. ¿Por qué no aprovechar esto en Arch Enemy, aunque sea de manera puntual? Pues creo que lo hicieron muy bien. A mí el tema Reason to Believe me encanta, me parece un temazo. Muchos han machacado este disco por, no he contado exactamente cuánto es, pero creo que no pasa de 40 segundos de voz limpia en este trabajo, y creo que por 40 segundos, 50 segundos no se puede menospreciar un gran trabajo que ha hecho Arch Enemy. Como digo, la primera parte del disco es bastante buena, The Race, los 2 adelantos que sacaron, el de The Eagle Flies Alone, que es un tema más pausado,
o la primera aportación de The World Is Yours. Es un puto trayazo, un puto temazo. Comienza también con un tema titulado The Race, que es una patada en los huevos espectacular para comenzar este trabajo. Y justo después de todos esos temas y llegar a Reason to Believe, sí que es verdad que el disco cae un poquitito, queda descompensado, baja un escalón, se recupera en algunos momentos. Hay un tema titulado Dream of Contribution, que es muy bueno también, tiene unos arreglos muy interesantes, aparecen ahí, durante todo el disco también aparecen algunos arreglos de piano, algunos arreglos de cuerda, viola, violonchelo, violines. Algo que le está dando un sonido un poquitito diferente a lo que venía siendo Arch Enemy antes, sin cambiar la esencia de Arch Enemy, pero sí aportando nuevos elementos, que eso es lo interesante y eso es lo que muchas veces esos críticos de los que yo hablaba antes critican, que no hay una evolución. No tenemos que hacer un cambio radical en el sonido, como hemos visto en bandas que no hace falta nombrar, porque todo el mundo sabe perfectamente a cuáles me refiero, pero que sí haya un cambio o una pequeña evolución o unas incorporaciones de ciertos sonidos. Eso nunca viene mal. Hay que salirse un poquitito, aunque sea de la zona de confort. Creo que Arch Enemy lo ha hecho, creo que Michael Amott lo ha hecho aprovechando esos recursos vocales que ofrece Alissa, y creo que lo han hecho muy bien. Will to Power es un disco que se mueve ahí entre esas nuevas aportaciones y esa zona de confort o ese piloto automático que en la segunda parte no hace que sea más plano el disco. Para mí está un poquitito desequilibrado, es muy buena la primera parte, muy regular la segunda parte, y hace que baje quizás un poquitito la puntuación o la valoración final que podemos hacer de este disco. No es el mejor disco de Arch Enemy, no va a ser el mejor disco de Arch Enemy por muchas veces que lo escuchemos, aunque sí que es verdad que es un disco que a medida que lo vas escuchando va gustando más, y que da un paso más en la carrera de la banda sueca, y que muestra que no hay que quedarse estancado en un mismo sonido, que sí que es verdad que te da mucho beneficio en todos los sentidos, pero que al final es una fórmula que acaba agotándose y acaba aburriendo. Y creo que Arch Enemy ha intentado dar un paso hacia adelante, aunque sí que es verdad que el paso ha sido bastante corto, solamente con 2 o 3 cositas nada más, sobre todo en esa primera parte del disco. Si lo volvemos otra vez a comparar con War Eternal, creo que War Eternal es mucho mejor, creo que incluso el Chaos Legion también es mucho mejor, y por supuesto algunos de los discos anteriores, pero aún así no es un mal disco, es un buen disco, con un intento de acercamiento quizás a más públicos, un sonido un poco más accesible. La producción sigue siendo del señor Amott, y junto a Daniel Erlandsson, el batería, que también estuvo en esas labores en el World Eternal. Y bueno, hay mucho miedo también, ya la gente está, es que para el próximo disco nos van a meter voces limpias, bla bla bla. Bueno, habrá que esperar a ese nuevo disco, que para eso seguramente quedará unos cuantos años. Yo no soy de los que tengo miedo a ese tipo de evoluciones, tengo miedo a los cambios radicales, pero no a las evoluciones, y creo que Arch Enemy ha dado un paso muy pequeñito, pero en esa evolución que seguramente pretende tener. ¿Qué te ha parecido a ti el disco? Aquí tienes los comentarios como siempre. Te invito a que le des al like si te ha gustado la video reseña esta. Comparte esto con tus colegas, pásale el vídeo a todos, que se suscriban por aquí el último vídeo, por aquí el último vídeo reacción que hice. Nos vemos en la próxima entrega de Masters of the Universe.